Ahora miremos la competitividad desde las regiones. La opinión de un investigador, además de un colombiano de nuestra costa caribe, de Santa Marta. Ustedes saben que Santa Marta es una ciudad con puerto, con turismo, con carbón, que uno pensaría que con todo ese peso histórico y esa proyección que debe tener una ciudad como Santa Marta, está completamente lista para asumir la competitividad. Pero eso es lo que uno piensa desde Bogotá. Vamos a hablar con el doctor Edimer Latorre. Él es el director de investigaciones de la Universidad Sergio Arboleda, precisamente en la sede de Santa Marta, en la capital del Magdalena. Y quise pedirle el favor que participara para enriquecer el debate, porque tenemos investigadores muy importantes y personas muy importantes en el CED y lo que tuvimos desde Medellín vía Sky, pero un investigador in situ en una ciudad que no es del Pacífico, pero tiene un puerto y que necesitamos saber si tiene competitividad o no tiene. Doctor Edimer, muy buenas noches. Muy buenas noches, Juan. Un privilegio saludarte. No, señor, para nosotros es un honor tenerlo en Los Ángeles de Juan. ¿Cómo va Santa Marta y la Universidad Sergio Arboleda en Santa Marta? Dando la lucha, dando la batalla para conectarnos con una investigación con pertinencia y que propicie escenarios de competitividad, sobre todo que propicie escenarios y sociedades y comunidades de aprendizaje, que es lo que más necesitamos. ¿Y cómo está Santa Marta y la región Caribe en materia de competitividad? ¿Cómo la ve usted? Pues el país a nivel general, existe una gran brecha regional en cuanto a la competitividad. Obviamente hay dos indicadores bien interesantes: el Informe Nacional de Competitividad, que es generado por el Consejo Privado de Competitividad, y hay también un informe bien interesante que es desarrollado desde la CEPAL, que prácticamente mide unos factores muy similares al informe de competitividad nacional por departamentos. Es el famoso EDC. Y en ese EDC, o sea, en el escalafón de la competitividad de los departamentos, medido por la CEPAL, hay una gran disparidad regional. Si nosotros decimos que la competitividad es la sumatoria de la competitividad de las regiones, nuestro país está bastante atrasado. Las brechas regionales son abismales. La diferencia entre Bogotá y, por decirlo, Guajira, es una diferencia de 100 a 30. Es decir, los indicadores de medición le dan 100 a Bogotá y le dan 30 a la Guajira. Imagínate cuándo la va a alcanzar. Es bien complicado en ese escenario. Santa Marta, ¿sí? Doctor Edimer, quisiéramos preguntarle sobre el tema del turismo en particular, porque los colombianos creemos que Colombia, que nuestro país, es un país tan rico en diversidad, tan rico en naturaleza, en muchas cosas turísticas. Yo quisiera que usted nos diera su visión de cómo estamos realmente en competitividad desde el sector turístico. Usted que está viéndolo pues desde Santa Marta, que es una de las ciudades más bellas de nuestro país. Pues nos falta muchísimo, la verdad que no tenemos clúster organizados, a pesar de que hay una política pública institucional y a pesar de que se le está dando muchísima fuerza al turismo, nos falta muchísimo. Estamos sumamente atrasados, estamos dejando vectores claves como el turismo ecológico, tenemos un turismo subexplotado y al mismo tiempo tenemos una serie de fenómenos que nos demuestran de que no hay una competitividad seria en el ramo. A mí sobre todo lo que más me preocupa es el desfase en las agendas productivas. Por ejemplo, Santa Marta está combinando dos elementos que son absolutamente incombinables. La salida del carbón por nuestro puerto, que está amenazando todo el sistema ecológico y el sistema turístico. Entonces, estas dos apuestas productivas chocan entre sí y obviamente están generando un desfase en nuestra competitividad. Doctor Latorre, nuestros invitados en el set le van a hacer una pregunta a cada uno, porque es importante interactuar. ¿Cómo los invitados que tenemos desde Bogotá ven la competitividad desde aquí hacia allá y cómo usted que está allá en la región, en el Caribe, la ve? Doctor Germán. Profesor Latorre, ¿cómo está? Buenas noches. Yo quería preguntarles cómo se concibe el proceso de competitividad en una región pues con tantas ventajas
de salida al mar, de desarrollo, de clúster, cómo se desarrolla en términos de las capacidades de su población, cómo poder inculcar y promover una mejora de competitividad en las capacidades de esa población. Me parece excelente la pregunta. Precisamente hay un texto de Joseph Stiglitz y Bruce Segrewal que habla de la creación de sociedades del aprendizaje. Y uno de los vectores fundamentales en la creación de estas sociedades del aprendizaje es el talento humano, es la inversión en talento humano. Y creo que aquí todavía nos hace mucha falta. El actual alcalde, el doctor Carlos Caicedo, está trabajando muchísimo en un proyecto de crear una universidad distrital que se enfatice en la creación de esas potencialidades conectadas con el entorno, porque de pronto estamos teniendo muchas carreras profesionales que no están conectadas con el entorno. Por lo tanto, creo que es vital fundamentar el talento humano, revitalizar ese talento humano y crear sociedades del aprendizaje. Doctor Latorre, le habla a continuación el doctor Carlos Fonseca, que le tiene una pregunta. Profesor Latorre, buenas noches. El reto del Caribe, cuando usted plantea la sociedad del aprendizaje, es grande. Por ejemplo, hacia el futuro podemos pensar que el carbón va a perder importancia y que vamos a tener que pensar en las energías alternativas, que los cultivos tradicionales van a dar paso a la agroecología, si queremos una producción nacional para la seguridad alimentaria, pero también para exportarle al mundo salud. ¿Cómo ve usted eso? Sí estamos haciendo eso en las universidades, porque tengo el temor de que todavía tenemos una disociación, por ejemplo, en Colciencias, de financiar doctorados que no están ligados a los temas de las regiones suficientemente. Pues me encantaría estar en el estudio para darle un fuerte abrazo por esa pregunta, porque en verdad atiende exactamente lo que yo concibo que es el gran problema del Caribe. Es un Caribe desligado de su entorno y de su contexto. Yo cuando crecí en el debate si era importante el carbón, y todo el mundo defendía el carbón, y obviamente hoy nos damos cuenta que el legado del carbón ha sido funesto para la región. A pesar de que se han creado puestos de trabajo a largo plazo, la destrucción de nuestros sistemas ecológicos y la destrucción de nuestras posibilidades turísticas tienen un impacto que todavía no lo hemos alcanzado a medir. Yo creo firmemente en lo que usted señala, necesitamos universidades conectadas con el entorno. En ese sentido, la apuesta de la Universidad Sergio Arboleda es bastante proactiva. Queremos tener una investigación pertinente y una investigación que transforme y que esté conectada con la región. A eso le estamos apuntando, pero obviamente es muy difícil con recursos propios, es muy difícil porque sobre todo Colciencia nos está dando la espalda hace rato. Los proyectos de Colciencia están dirigidos más a una parte cuantitativa, no están teniendo en cuenta la parte cualitativa ni la parte social y no están conectados con doctorados o con maestrías que en verdad solucionen problemáticas de la región. Doctor, finalmente le va a hablar el profesor Germán Ramírez, por favor, rápidamente nos conteste. El doctor Ay, Plata. perdón. El doctor Diego Plata le tiene una pregunta. Profesora Torre, buenas noches. Qué bueno saludarlo. Y la pregunta que sí me gustaría hacerle es, ¿cómo ve usted el tema del emprendimiento y el ecosistema en Santa Marta y en el Magdalena? Profesor, un placer en saludarlo. Un privilegio. De verdad, bueno, nosotros tenemos un serio problema y creo que en alguna ocasión lo discutimos, y es la necesidad de crear una cultura del emprendimiento, así como tenemos la necesidad de crear una cultura que nos genere un cierre en las brechas de aprendizaje, sobre todo en la primaria, que es donde yo creo que está más centrado el problema. Tenemos que crear una cultura del emprendimiento, y una cultura del emprendimiento implica también acabar con la visión asistencialista que tenemos permanentemente del Estado. No solamente la cultura del emprendimiento, sino también el apoyo a la cultura del emprendimiento. Yo conozco muchas empresas que mueren antes de salir de la casa precisamente porque no encuentran las políticas públicas adecuadas o las rutas de acceso adecuadas para fortalecerse y generar empresas con opciones exportadoras. Aquí estamos muy caídos, en Santa Marta estamos muy graves en ese aspecto. Creo que tenemos que fortalecerlo desde, insisto, una conexión entre lo público y lo privado, y también, obviamente, en el rol de las universidades. Doctor Latorre, mil gracias por participar desde Santa Marta en Los Ángeles de Juan. Juan, un abrazo.